Hola, un saludo muy especial a mis estudiantes de tercero del curso de Teoría General del Proceso. Vamos a hablar un poco sobre la razón de ser del proceso. Lo primero que debemos decir es que cualquier sociedad está sometida a ciertas costumbres y además está reglamentada por normas jurídicas que son de imperativo cumplimiento por parte de sus asociados. Por eso hablaremos más adelante sobre las normas de orden público. Por lo tanto, es normal y lógico que se presenten conflictos de intereses entre las personas, tanto las públicas como las privadas, las naturales como las jurídicas. Lo lógico entonces es que haya conflictos entre esas personas y por lo tanto es el Estado, es el llamado a solucionar, es el encargado de darles esa solución a los conflictos que se suscitan entre las personas, cualquiera sea su naturaleza. El Estado es el encargado de brindarles esa solución. Por ello yo les insisto muchísimo en que el juez está llamado no simplemente a proferir sentencias, sino a solucionar conflictos. Entonces ahí emerge el derecho procesal como una reacción a esa forma primitiva de hacer justicia por propia mano. Cuando hablamos de autotutela, que lo haremos más adelante, vamos a ver que es justamente una forma primitiva, rústica, muy básica de resolver los conflictos incluso por propia mano. El derecho procesal entonces debemos decir que es un derecho independiente y que es autónomo. Decimos que el derecho procesal entonces tiene tres elementos. El primero de ellos es la jurisdicción, el segundo es la acción y por último el proceso. Ellos los vamos a desarrollar más adelante. Hablemos un poquito sobre la naturaleza del derecho procesal. Entonces decimos acá que el derecho procesal constituye hoy por hoy una rama propia y además independiente del derecho. Eso es fundamental que lo tengamos muy claro. Saber que el derecho procesal es una rama independiente y propia, autónoma del derecho. Tiene sus propios principios fundamentales. Incluso más adelante vamos a ver los principios constitucionales y estos tienen un contenido extenso de naturaleza doctrinaria, pero además vamos a citar ejemplos y en algunos casos citar jurisprudencia. De esas normas del derecho procesal se derivan entonces derechos y obligaciones que tienen una naturaleza especial. El derecho procesal entonces es público. Decimos que es un derecho formal, que es instrumental, decimos que es un derecho autónomo, como ya lo mencionamos, y que tiene una principal importancia como imperativo cumplimiento, salvo algunas excepciones. Dijimos que vamos a desarrollar más adelante el concepto que seguramente ya lo vimos en Introducción al Derecho sobre las normas de orden público. Entonces estas normas de orden público hacen parte del derecho procesal, no son susceptibles de ser modificadas por un acuerdo entre las partes. Las normas de orden público son imperativas. Decimos entonces que la importancia del derecho procesal radica en que regula la soberanía del Estado al aplicar la función jurisdiccional. Se establecen en él o a través de él un conjunto de principios que se deben encauzar y que deben garantizar y hacer efectiva la acción de los asociados, como ya lo mencionamos, tanto de personas naturales como de personas jurídicas. De esa manera, a través de ese conjunto de principios encauzados que buscan garantizar y hacer efectiva la acción de los asociados, vamos a lograr la protección de todos los derechos. Ese es el camino. El derecho procesal es el camino para hacer efectiva, para materializar la protección de los derechos que están contenidos en las normas sustanciales, tales como la vida, el patrimonio, la libertad. Justamente cuando esos derechos, cuando esas garantías o prerrogativas que acabamos de mencionar, pues han sido amenazadas o perturbadas. ¿Cuál es la razón del derecho procesal? Entonces, para entender la verdadera importancia o la razón real y fundamental de ser del derecho procesal,
debemos hacer un estudio previo sobre el conflicto, ¿sí? Cuando se presenta un conflicto como fenómeno social, entendemos que ese conflicto justifica la existencia del derecho procesal. Si no hay conflictos, pues no se necesitan normas, y si no se necesitan normas que reconozcan derechos, pues tampoco sería necesario el derecho procesal. Pero justamente cuando reconocemos la existencia del conflicto y vemos que este tiene una connotación social, que es un fenómeno social, y vemos como la necesidad de que esos conflictos sean solucionados, entendemos la existencia, la razón de ser del derecho procesal. Aquí partimos entonces de una premisa fundamental. Como ya lo mencionamos, el Estado es quien, a través de los órganos que son constitucionalmente creados y reconocidos para ello, es el que debe solucionar, el que debe prestar a las partes que están inmersas en un litigio las herramientas para la solución de sus conflictos. Entonces el Estado debe proteger los intereses individuales o colectivos justamente a través de las instituciones constitucionalmente creadas y reconocidas para tal fin. Entonces, por medio de las normas jurídicas se determinan las condiciones fundamentales e indispensables para la vida en sociedad. ¿Y qué es lo que se busca? Garantizar y asegurar la satisfacción de esas prerrogativas. Por ello se afirma que el derecho tiene una función de garantía. También entonces decimos que el derecho lo debemos entender como un fenómeno por naturaleza social, tiene un carácter social, y como tal no existe ningún tipo de relación social que no esté o que no pueda ser regulada por el derecho. Entonces, sociedad y derecho son dos fenómenos que coexisten. La existencia y la permanencia de una sociedad se garantiza en la medida en que exista el derecho. El derecho es el que debe brindar esas herramientas a la sociedad para brindarle, si no bien una paz total, alguna tranquilidad relativa en las relaciones de los particulares. Podemos entonces afirmar que la existencia de los intereses de las personas particulares está supeditada al surgimiento de una necesidad de satisfacción, es decir, yo tengo un interés y yo quiero que ese interés sea satisfecho, que sea respetado, que sea garantizado. Por eso existen entonces intereses en consecuencia del nacimiento de una necesidad. A la par del concepto que ya mencionamos tangencialmente sobre sociedad y derecho, surge entonces otro concepto que tiene también muchísima importancia y que se relaciona con los anteriores, como ya lo vimos, y es el interés. Entre muchas de las definiciones que existen del concepto de interés, Francesco Carneluti lo define como una posición favorable a la satisfacción de una necesidad. El medio entonces para satisfacer esas necesidades se denomina bien, y el concepto de bien, en el cual puede perfectamente incluirse cualquiera de los que pueden servirse el hombre para satisfacer una necesidad. Entonces son los bienes los encargados de ayudarle al hombre para satisfacer sus necesidades. En ese orden de ideas, como acabamos de ver, cuál es la razón de ser del derecho procesal y en sí del proceso, entonces debemos mencionar que, como ya lo hicimos en las clases anteriores, que nunca se debe ver el proceso como una serie de talanqueras, de requisitos de pronto incumplibles o insalvables, sino lo tenemos que ver es como una serie de garantías relacionadas directamente con nuestra Constitución y que sirven justamente para hacer efectivos los derechos que todos tenemos. Y cuando hablamos de los derechos que todos tenemos, recordemos lo que vimos en clases anteriores sobre la tutela jurisdiccional efectiva. Dijimos que la sentencia C-279 del 2013 de la Corte Constitucional dice que los residentes en Colombia son quienes tienen ese derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Incluso vimos en el artículo 2 de nuestra Constitución que también dice que las autoridades deben garantizar los derechos de los residentes.
pero obviamente acudiendo al Código General del Proceso, también en el artículo 2 se dice que tenemos derecho a la tutela jurisdiccional efectiva todas las personas o grupos de personas, ¿no? Entonces, y también con el desarrollo jurisprudencial e incluso con otros artículos diferentes al segundo de nuestra Constitución Política, pues vimos que haciendo una interpretación sistémica un poco más amplia de nuestra Carta de Derechos y en general de nuestro ordenamiento jurídico, todas las personas tienen el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, el acceso a la administración de justicia, que nuestros procesos se adelanten siguiendo y acatando plenamente el debido proceso, que los trámites que se llevan a cabo, que son conocidos por un juez, se adelanten de manera célere, que las decisiones sean adoptadas también en derecho, y que cuando no estemos de acuerdo con una decisión adoptada por un juez, pues podamos presentar los recursos de ley para manifestarle al juzgador pues justamente nuestro desacuerdo con la decisión que éste adoptó. Cuando hablamos entonces de la tutela jurisdiccional efectiva, nos referimos también obviamente al proceso, al debido proceso. Y cuando hablamos del proceso, la trascendencia del proceso y la razón de ser del mismo, decimos que este sirve justamente para proteger los derechos que están escritos, que están en un código, que están en una ley, y que de no ser por el proceso, por el derecho procesal, simplemente esos derechos se quedarían siendo letra muerta, servirían para ser enmarcados y ya. En ese orden de ideas, como ya lo mencionamos, el derecho procesal nos sirve para la defensa de las garantías, para la defensa de los bienes que son los llamados a satisfacer las necesidades de los seres humanos. Lo que vamos a hacer en la clase del día de hoy, después de esta breve introducción, es participar en un foro que está dispuesto en nuestro campo virtual para hacer nuestras apreciaciones sobre la tutela jurisdiccional efectiva y sobre la razón de ser y la trascendencia del proceso y del derecho procesal en general. Con eso entonces cumpliremos con nuestra clase de hoy, obviamente recogiendo lo que hemos hablado en las anteriores y la breve introducción sobre la razón de ser del proceso que hemos visto el día de hoy. Queda entonces a disposición de ustedes nuestro campo virtual y específicamente el foro para que consignen en él sus apreciaciones sobre la tutela jurisdiccional efectiva, artículo 2 del Código General del Proceso, y también sobre la razón del ser y la trascendencia del derecho procesal. Muchísimas gracias y ya nos vemos.